La bienvenida a todos los asistentes muy puntuales a esta tercera conferencia de nuestra tercera cátedra de aperturas, de aperturas en psicoanálisis, en la que hemos venido trabajando el tema de la transferencia. Y de la transferencia que en el día de hoy pues nos va a hacer una presentación acerca de la transferencia como acto el doctor Luis Fernando Orduz, que todos conocen, que todos conocemos. Él fue presidente, pues además de ser profesor universitario y una persona muy reconocida a nivel latinoamericano. Como todos recordarán, él fue presidente de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y presidente de FEPAL. Hoy nos va a presentar entonces su trabajo y esperemos pues, que, como en ocasiones anteriores, sea realmente muy productivo para todos nosotros y al final de su presentación podamos tener un intercambio, un diálogo con él, con todas las inquietudes y observaciones que se nos ocurren. Entonces, sin más, Luis Fernando, te dejo la palabra. Bueno, vale. Muchas gracias a todos por estar presentes hoy aquí en esta charla. El tema el tema de la transferencia como acto, también lo pensé en algún momento como titularlo la transferencia como agiren, que es la palabra sobre la cual voy a tratar como de dilucidar algunas cosas en principio, porque es la palabra que usó Freud para referirse al acto, al menos en algunos momentos de su obra. En particular, como hace 8 días, en medio de la presentación del doctor Alfredo Reyes, enunciaba en el texto de recuerdo, repetición, elaboración. Pero antes de llegar allá, quería como comenzar con una anécdota, con un par de anécdotas. Hace algunos años llegó a mi consulta un estudiante de psicología, ya una persona no tan joven, una señora ya algo entrada en años, digámoslo así. No digo entrada en años en el mal sentido de la palabra, digo como en la treintena de la vida, en el tercer piso de la vida. Y hacer como una consulta inicial y a requerir un análisis. Yo le digo, sí, perfecto. Veámonos martes y jueves a las 3 de la tarde, le dije yo. Y me dijo, no, me dijo, eso no es análisis. Y yo, ¿cómo así, ve? ¿Cómo así que eso no es análisis? No. Análisis son 4 veces a la semana, me dice ella. Y yo, no me digas. Vení, ¿y eso vos por qué lo decís? No, porque es que Freud lo dijo. Y yo, no me digas, Freud lo dijo. Y dije yo, mira, aquí tengo los 3 tomos, ¿no? Esos que son como estilo Biblia, ¿no? Aquí tengo los 3 tomos yo de las obras completas de Freud. Decime dónde lo dijo Freud. Decime dónde lo dijo Freud y hagamos un negocio. Vos que me encontrás donde dice Freud las 4 veces a la semana y yo que te analizo gratis un año. Le dije así, pero esto fue en la primera cita. Entonces me trastrabilló un poco y me dijo, no, a ver, mi profesor de Freud me lo dijo. Yo digo, tu profesor de Freud te lo dijo, ¿sí? Y vos le llegaste a preguntar en algún momento a tu profesor de Freud, ¿dónde Freud decía lo de las 4 sesiones? Digo, no, pero son 4 sesiones porque si mi profesor de Freud dijo que eran 4 sesiones, Freud lo dijo. Yo decía, pues mira, yo conozco 2 lecturas de Freud sobre ese hecho temporal que me estás diciendo. Y si querés un análisis a lo Freud, lo hacemos. Una es el Freud que hablaba de las 6 sesiones a la semana, 55 minutos. ¿Por qué no hacemos una cosa? Hagámonos de lunes a sábado, entonces, de 7 a 7:55. No. Así no puedo yo. Yo no puedo venir de lunes a sábado, es imposible. Entonces yo le decía, pero vení, vos me estás diciendo que como Freud lo dijo y como Freud lo dijo, es así.
O hay una alternativa. Freud en iniciación al tratamiento, dice que cuando las personas no son casos neuróticos graves, o ya han tenido algún tipo de experiencia terapéutica como la que vos has tenido, con 3 veces es suficiente. Con 3. Iniciación al tratamiento. Aquí está. Aquí está en la Biblia esta de López Ballesteros, aquí está en la Biblia. ¿Sí? Ella no me lo podía creer. Yo le decía, pero pues ahí están los textos, ¿sí? Ahí están los textos. Yo te doy la referencia, te doy el párrafo si querés y vos lo ubicás. ¿Por qué comienzo por esta anécdota? Porque en la transmisión institucional del conocimiento psicoanalítico, de la práctica psicoanalítica, hay dogmas de fe, que eso es como la asunción de María al cielo, que no existen en la palabra escrita, que existen en la historia instituida. Yo me acuerdo alguna vez un profesor de Mariología en el Colegio San Juan Berchmans, aquí en Cali, ¿sí? Que me dice, negro, entonces, ¿desde cuándo subió María al cielo? Yo le dije, no, ¿verdad? Y no supe qué decirle. Me dijo, desde que Pío XII instauró el dogma de fe, ¿sí? En el año 1941 o 1940, sí, María ascendió al cielo. ¿Sí? Antes María no había ascendido al cielo. Es decir, las historias instituidas, ¿sí? Perdónenme la redundancia, por las instituciones, construyen dogmas, frases, saberes, que cuando uno va a la letra, y perdón el espíritu protestante con el que estoy hablando, cuando uno va a la letra, encuentra que muchas de las cosas que supuestamente dijo Freud, jamás las dijo Freud. Las crea una institucionalidad, una asociación, un grupo de personas que acrítica y ahistóricamente construyen dogmas, ¿sí? Que los alumnos o los aprendices asumen como dogmas de fe. La palabra encuadre no existe en el texto psicoanalítico freudiano. No existe. Sí, eso me hace acordar también de otro alumno que alguna vez me dijo, profe, ¿y el significante para Freud? Yo le decía, no, perdóname, el significante para Freud no existe. Existirá para Lacan. Pero en la obra freudiana la noción de significante no existe, el concepto como tal no existe. Entonces, yo lo que quiero plantear con esto es que hay una serie de enunciados que no existen en la obra freudiana, y que se transmiten como saberes psicoanalíticos. Obviamente eso tendrá un origen, una historia, pero esto tiene que ver con el concepto de la transferencia como acto, de la transferencia como agiren. Aquí viene el segundo hecho. La palabra agiren fue traducida por un señor llamado James Strachey, ¿sí? O Strachey, no sé cómo se pronunciará exactamente, ¿sí? ¿Sí? Que asumió que la palabra agiren en alemán debería ser traducida como acting out. ¿Sí? Y Strachey creó un problema al traducir la palabra como acting out. ¿Sí? Yo no sé por qué Freud habrá usado la palabra agiren, ¿sí? Y no otras palabras sinónimas en alemán. ¿Sí? Creo que hay palabras en alemán como die Tat o act, ¿sí? Que traducirían la palabra acto. Pero Strachey decidió traducirlo como un acting out. Y resulta que esa traducción que hace Strachey de acting out, ¿sí? No es fiel o no corresponde al espíritu del agiren alemán. Yo no sé alemán, estoy hablando desde una institucionalidad, estoy hablando desde lecturas, estoy cometiendo el mismo error que estoy criticando, ¿sí? Porque yo no sé alemán, ni sé inglés bien, pero revisen los diccionarios en alemán y revisen los diccionarios en inglés, ¿sí? Y no hay una exacta correspondencia. ¿Sí? Entonces, al catalogarlo como un acting out, lo planteó como un actuar afuera, algo que Freud estaba tratando de plantear como una acción que acontecía al interior de un proceso clínico analítico. Y del acting out, sí, vino una deriva, tampoco sé la historia de ese proceso, en el cual la palabra acting out empezó a tener una connotación negativa en la historia del psicoanálisis. Como si el actuar fuera un proceso psíquico de segundo grado o de último grado en relación a un proceso de primer grado que sería la palabra. Y me parece que en la historia del psicoanálisis ha ocurrido eso. Ha habido una especie de logocentrismo, y por logocentrismo no me refiero al logos en términos de razón, sino un poco a un ensalzamiento de la palabra, ¿sí? Como el hecho simbólico máximo,
en detrimento de una visión del acto como un proceso psíquico indeseado. Y me parece que esa no es la lectura de Freud, al menos en recuerdo, repetición y elaboración. Y tampoco es la propuesta de Freud en dinámica de la transferencia. Y tampoco es la propuesta de Freud en amor de transferencia, y tampoco es la propuesta de Freud en iniciación al tratamiento. No sé si en otros textos, ¿sí?, Freud dé pie a otros procesos, pero lo que Freud me parece que indica en estos textos es que la esencia de la transferencia está es en el acto, en el agiren, no en la palabra. Entonces, eso es lo que voy a tratar de alguna manera de desarrollar. Hay otro elemento interesante, ¿sí?, a propósito de este concepto de agiren, y es que cuando Freud habla de abreacción, que es el concepto que trabaja en la hipnosis, la abreacción se traduce como abreagiren. Abreacción, abre acción, se traduce como abreagiren, y para algunos autores, lo que plantean es que Freud está tratando de resignificar ese concepto de abreacción que se trabajaba en la hipnosis, y está tratando de retomarlo en la técnica psicoanalítica, como dándole pie de nuevo a algo que se descarga. Entonces, esta idea me parece que es como importante. Quisiera antes de entrar al tema ya propiamente dicho de la transferencia, hacer otro par de aclaraciones. Hay otro concepto de acto en la obra de Freud, y es el concepto de actos fallidos. La nominación actos fallidos, ¿sí?, en Freud no está manejada con el concepto de agiren, está manejada con una palabra que se llama Handel, ¿sí?, como una especie de manipulación, de acción, ¿sí? Estoy cayendo en el mismo error de Strachey, lo estoy leyendo más desde la parte del inglés, pero digo hand, por el término de la mano. En el acto fallido, Freud no utiliza la palabra, ¿sí?, agiren, utiliza esta palabra de Handel. Entonces, es importante, lo digo, porque en relación a los aspectos del habla, ¿sí?, también hay un actuar, hay un acto que falla que va a ser importante en lo que voy a anunciar más adelante. Y lo otro es la forma en cómo se ha leído tiempo después el concepto del agiren. En los lacanianos, ¿sí?, y me corregirán los lacanianos que están acá, hay dos lecturas en relación al concepto de agiren: el pasaje al acto y el acting out. El acting out lacaniano me parece, insisto, estoy haciendo una lectura de, puedo estar errado, tiene un valor de significación y de comunicación. ¿Sí? Lacan le abre la posibilidad a que el acto tenga un sentido y una significación para el otro. En cambio, el pasaje al acto, voy a hablarlo, perdónenme, en lenguaje lacaniano, es una identificación con el objeto A. Y en tanto es una identificación con el objeto A, el pasaje al acto, y ya lo ejemplifico, es una acción que en vez de tener un sentido comunicativo, ¿sí?, en vez de estar dirigido al otro, es una acción que pareciera ser una especie de cortocircuito. El ejemplo del pasaje al acto por excelencia sería el suicidio. El suicidio un poco fruto del impulso. Sí, ese impulso de tal momento como que está descrito en algunos momentos de Lacan, como el momento en el cual la paciente homosexual de Freud, la joven homosexual, se lanza a la vía del tren. Que podríamos relacionarlo con muchos actos, como por ejemplo las adicciones, o con muchos trastornos o patologías del acto que tienen que ver con los trastornos de alimentación. Como que hay algo que no logra ser comunicable en un acto, y entonces se soluciona vía una descarga a la acción, pero que no implica un proceso comunicacional, como el concepto de acting out o de agiren, que es una acción que se realiza en el proceso transferencial y que tiene como destinatario a la persona que está en el lugar del analista o de terapeuta. Son actos que implican una comunicación, ese del acting out. Y por los lados de la IPA, por los lados de nuestra asociación internacional, ¿sí?, de la que nosotros, al menos el grupo de aperturas, ¿sí?, no como grupo, sino como individuos hacemos parte, el otro concepto que ha hecho carrera últimamente es el concepto de enactment, que me parece que ha tratado de recuperar esa significación del agiren original freudiano. Entonces, cuando ustedes lean sobre todo los textos de los ingleses, que el concepto es inglés, ellos tratan de plantear
que hay una acción que acontece al interior del espacio analítico que tiene que ver con una acción que se realiza dentro del espacio terapéutico, dentro del espacio analítico, que tiene, insisto, una intención de comunicación, ¿sí? De transmitir una significación al otro, al terapeuta, y que el enactment se realiza en un campo de dos, ¿sí? Que puede ser tanto producido por el paciente como puede ser producido por el analista, ¿sí? Y que tiene que ver con un poco con una idea de interactividad entre los dos personajes que ocupan esa situación. Pero digamos que planteados estas terminologías diferenciales que encuentra uno en relación a una teoría del acto, que entre otras me parece que es una cosa que le hace falta al psicoanálisis, ¿sí? Como una teorización del acto. Y ahorita que decía lo del enactment, en algún momento en la IPA hubo un grupo, recuerdo el nombre de dos autores, Dominique Scarfón y Juan Pablo Jiménez, que intentaron hacer una recopilación conceptual del concepto de enactment, ¿sí? Por si acaso quieren buscarlo, allá hay una recopilación. Bien, pero con estas terminologías, agiren, acting out, pasaje al acto, enactment, ¿sí? Planteadas de esta manera, quiero entrar ya a lo que me interesa, ¿sí? Que es un poco la explicación freudiana de la transferencia como agiren. En dinámica de la transferencia, ¿sí? Freud hace una definición interesante del concepto de transferencia, porque Freud jamás dice que se transfieren sentimientos o pensamientos, al menos en ese texto. ¿Sí? En otros textos, de pronto, Freud habla de alguna transferencia en términos de sentimientos o en términos de representación, pero en el texto de la dinámica de la transferencia, Freud dice que lo que se transfiere es algo que él llama cliché. ¿Sí? Y el cliché, quisiera como leerlo directamente del texto, pero bueno, no voy a reproducir la situación. El cliché lo define como una modalidad especial de la vida erótica. Un modo de la vida erótica que ha quedado de alguna manera grabado en el inconsciente del sujeto, de todos los sujetos, porque entre otras la transferencia, para Freud, es un fenómeno universal. La transferencia no es algo que acontezca en el proceso terapéutico, es un proceso universal. Y como sujetos, que fuimos marcados por una experiencia de amor por parte de los padres, y cuando hablo de experiencia de amor no hablo del amor bonito, simplemente hablo de la relación que se da en el nacimiento, el sostenimiento amoroso de una madre o de un padre en relación a un hijo, de las dos madres o de los dos padres o de la sola madre o del batallón completo familiar sosteniendo a un hijo, se va construyendo un modo especial de la vida erótica. Y Freud dice, ese modo especial de la vida erótica emerge en determinadas circunstancias. ¿Sí? Es decir, hay situaciones que hacen que esa transferencia emerja, que salga a la superficie. Y eso depende de la naturaleza de esas circunstancias externas y de la naturaleza de los objetos. La palabra naturaleza seguramente hará referencia a un Freud positivista, porque esto de naturaleza no tiene nada. A mí me gusta más la palabra acontecimiento, si es que quisiera meterle una palabra, sí, diferente, sí, a lo que determinadas circunstancias externas propendan y a la característica del objeto. ¿Quiere esto decir que no todos los objetos hacen que emerjan el mismo tipo de transferencia? El objeto A va a hacer que emerja un cliché diferente a lo que el objeto B va a hacer que emerja. Y esa transferencia, dice Freud, ese cliché que emerge es susceptible de ser modificado. No es esta idea de que la transferencia es una cosa que no se modifica. Dice Freud, es susceptible de ser modificada por las acciones recientes. Cosa que me parece de total lógica, porque pensar que el cliché es algo estático es pensar que el inconsciente es estático y no dinámico. Si el inconsciente es dinámico, es porque hay un movimiento permanente y una transformación permanente de estos clichés. ¿Dónde se vuelve el inconsciente estático? En los procesos neuróticos. No es que el inconsciente sea una cosa estática y que uno acabe casándose con la mamá o casándose con el papá, como yo escucho decir en muchas ocasiones. Eso le pasará al neurótico. Pero las personas que no somos neuróticas o que somos medianamente neuróticas, esos clichés, ¿sí?, que se movilizan dependiendo de las circunstancias externas y de los objetos, son susceptibles de ser modificados por las acciones recientes. Es decir, ¿sí?, el cliché trae, por un lado, una repetición, pero esa repetición
que trae el cliché, lo hace susceptible de ser modificado por las experiencias externas, por las acciones recientes. Entonces no hay tal, ¿sí?, un inconsciente inamovible con esquemas inamovibles. Insisto, esto haría parte de lo neurótico. Ese me parece además que es el sentido de un articulito de Freud llamado La disolución del complejo de Edipo, donde Freud dice, el Edipo se disuelve. Donde no se disuelve, insisto, es en las neurosis. Pero en la adolescencia hay una disolución de los elementos edípicos, una liberación, ¿sí?, de ciertos elementos libidinales atados a los objetos primarios para que las personas puedan acceder a nuevos objetos. Bien, esta modalidad de la vida erótica tiene 3 elementos constituyentes. ¿Sí? Unos fines, dice Freud, quedan fijados, unos fines, ¿sí?, quedan fijados, entre comillas, unas condiciones que esos fines exigirán como condiciones para la realización, y quedan presentes unos instintos o pulsiones a satisfacer. 3 elementos: fines, condiciones y pulsiones o instintos. Pero el primero que señala de esas nociones de la modalidad de la vida erótica son los fines. Y la palabra fin, en la teoría freudiana, es muy interesante porque el fin, que es la descarga de una tensión, que es la búsqueda de un placer, la mejor manera que podamos entenderlo es a partir, y cito a Freud, de las en instintos y sus destinos, o en las pulsiones y sus vicisitudes, dependiendo de la traducción que lean. Fin está referido a las acciones verbales, a las acciones verbales. Es decir, que si lo que estamos persiguiendo, cuando perseguimos la transferencia, la modalidad de la vida erótica, son los fines de esta vida erótica, los podemos encontrar en el texto discursivo de un paciente si escucháramos específicamente los verbos. Y los verbos son acciones. Todo lo que termina en ar, er e ir, ¿sí?, son acciones. Y esas acciones, ¿sí?, toman forma a través de las verbalizaciones. Por ahí está entonces el concepto de la Giren. Es decir, cuando el paciente nos habla, ¿sí?, nos habla con sujeto, verbo y predicado. Esas acciones verbales estarían fusionando, ¿sí?, el nivel de la acción y el nivel de la verbalización. Entonces, si yo escucho el nivel discursivo de un paciente, debería estar atento a eso. Por eso Freud dice, cuando habla de los fines, de cualquier pulsión, de la pulsión oral, ¿sí? Yo como, la forma activa del verbo. Me comen, la forma pasiva del verbo. Yo veo, la forma activa del verbo. Me ven, la forma pasiva del verbo, ¿sí? Y uno, si escucha hablar a los pacientes, debería escucharlos hablar de cómo el sujeto se posiciona frente a la acción verbal. Cómo el sujeto se posiciona frente a la acción verbal. ¿Se posiciona como activo? Yo veo. ¿O se posiciona como pasivo? Me ven. ¿Se posiciona como activo? Yo toco. ¿O se posiciona como pasivo? Me ven. Pero hay una disposición del sujeto en relación a la acción verbal. Al punto que en Instintos y sus destinos, Freud dice, lo importante es esa acción verbal. No es tanto si la produce el sujeto o si el sujeto la recibe como efecto. Lo importante es lo que pasa en la acción verbal. Esto es Instintos y sus destinos, ¿sí? Me regreso entonces a dinámica de la transferencia. Entonces, en dinámica de la transferencia, Freud lo que está diciendo es, cuando aparece el analista, y el analista lo que hace es una recolección de la transferencia, porque eso es, en últimas, es lo que uno crea como desde el lado psicoanalítico, uno crea un simulacro. El encuadre, que vuelvo y repito, no es la palabra de Freud, pero jamás uso esa palabra, cuando uno crea ese encuadre, el encuadre es un simulacro, una red para poder condensar y atrapar esa transferencia. Para decirlo en palabras de Freud, para que esos elementos transferenciales, que hoy repito, son universales, empiecen a apuntalarse, a ser recogidos en la figura del terapeuta o del analista. Entonces, uno lo que hace es crear un artificio para que se condense el proceso transferencial sobre la figura del terapeuta o sobre la figura del analista. El elemento interesante es que Freud dice, lo cito, la transferencia empieza a emerger cuando el discurso del paciente tiene un tropiezo, cuando el paciente se frena, ¿sí?, en sus enunciaciones. Es más, dice que específicamente la transferencia empieza a emerger
cuando el paciente calla. Porque cuando el paciente calla, es cuando está pensando algo a propósito del terapeuta, del analista. Es cuando dice, no, a ver, yo qué le voy a contar esto a este señor o a esta señora. ¿Qué va a pensar este señor o esta señora? En ese momento aparece la figura del analista dentro de su discurso, dentro de su asociación libre, y eso hace que el discurrir, ¿sí?, el discursar del paciente se detenga. Entonces aparece que el acto del discurso se detiene. Entonces, esa línea discursiva, cuando aparece la transferencia, se opone al discurso, lo detiene. No hay posibilidad de seguir hablando, me callo. Ese acto de transferencia se opone al tratamiento. Y es cuando dice Freud, la transferencia, que es el arma más potente con el que tenemos para trabajar, es una defensa que se opone al proceso del tratamiento. Siendo el arma más potente, es la defensa más potente. Entonces, el paciente, en vez de recordar un suceso, porque entre otras, ahorita lo digo, todo recuerdo es consciente. Si yo voy a trabajar con un paciente a partir de lo que él recuerda, pues estoy trabajando sobre la conciencia. Lo que me importa desde el punto de vista inconsciente es lo que el paciente no recuerda. Y aquí es cuando Freud introduce el concepto de Aguirre en recuerdo, repetición, elaboración. Porque dice, todo lo que el paciente no logra recordar lo actúa sobre la figura del analista. En vez de recordar, actúa. Y es en recuerdo, repetición, elaboración, donde Freud va a introducir por primera vez el concepto de compulsión a la repetición. Entonces, Freud va a decir, ya lo importante, lo ha dicho ya desde hace mucho rato, lo importante del análisis no es recordar. Ese es el Freud de la hipnosis. El Freud de la hipnosis pretendía sacar los contenidos que estaban adentro del inconsciente olvidados y hacerlos emerger a la conciencia. Después Freud se va por el análisis de las resistencias. ¿Para qué? Para que el contenido inconsciente emerja. Porque el gran peligro que uno tiene como analista es que uno imponga dogmáticamente lo que uno cree como teoría en relación a un paciente. Entonces, Freud, que había dejado la hipnosis, que estaba trabajando el tema de las resistencias, encuentra que la mejor resistencia que puede tener un paciente es la transferencia. Es actuar lo que vivió sobre la figura del terapeuta, sobre la figura del analista. Esa es la transferencia como Aguirre. Cuando Freud dice, el paciente se calla para no decirle algo al analista. Ahí aparece la transferencia como Aguirre. Y dice Freud, eso puede ser un signo de la oposición homosexual. Es la actitud homosexual, dice él, de un paciente hombre frente a un analista hombre, porque no quiere que las palabras del analista lo penetren. Yo no sé si eso será así o no será así, pero lo que sí me interesa señalar es esto que dice Freud, lo que yo no recuerdo lo actúo, para decirlo en palabras muy sencillas. Entonces, claro, ¿sí?, yo cada vez que inicio una relación, ¿sí?, en la vida, lo que hago es que repito esa modalidad de la vida erótica de mi pasado. Y entonces yo empiezo a decir, oiga, ¿yo por qué vivo repitiendo las mismas cosas de siempre? Me pasa con A, me pasa con B, me pasa con C, me pasa con D. Aparece esa repetición, que es la que les decía al principio, que sería la inmodificable. Ese cliché es algo que no ha podido simbolizarse. Ese cliché es algo que no ha podido llegar al universo simbólico, es algo que no ha podido llegar al nivel de la palabra. Y eso es lo que yo actúo. Cuando yo después de 2 meses o 3 meses de estar analizándome, le digo al analista, mire, yo ya me siento bien, me quiero ir. Ese acto de irse, ese acto de querer irse, es lo que empieza a ser diciente para uno desde el punto de vista analítico. ¿De qué quiere huir el paciente? ¿Por qué se quiere ir el paciente? Más allá de eso, no digo que huir sea ni malo ni bueno, es preguntarse qué pasa ahí. Entonces el paciente empieza a actuar en la transferencia situaciones de su vida pasada que él no ha podido llevar a la palabra. ¿Por qué decía que el recuerdo, o sea, si yo pongo al paciente a que me hable de lo que él recuerda, estoy operando sobre la conciencia? Porque si el doctor Camilo me dice, bueno, acuéstate en el diván y empieza a decirme todo lo que se te ocurre, pues yo todo lo que se me ocurre lo tengo en mi conciencia. Lo que no me doy cuenta es lo que pasa conmigo cuando hablo con el doctor Jacome. Lo que no me doy cuenta es cómo le di la mano cuando me despedí.
cómo le di la plata cuando me despedí, ¿sí? Cómo ingresé al diván cuando me acosté en el diván o cuando me senté en la silla, a dónde miré cuando él me dijo tal tipo de cosa, cómo cambié de discurso cuando él me hizo mención a cierto tipo de cosas, ¿sí? Es más, el doctor Camilo, que está tan atento a lo que yo estoy hablando, ni siquiera se da cuenta de eso, porque está tan pendiente de lo que el paciente dice que no capta el nivel de interacción que el paciente está teniendo con él. Entonces, la propuesta con esto, es que es la propuesta freudiana, sería que yo tendría que apuntarle a esos actos, a esos agiren, a lo que el paciente hace conmigo, porque es ahí donde el inconsciente se está enmascarando. No cuando me dice que abusaron de él, porque cuando me dice que abusaron de él, eso no lo tiene en el inconsciente, eso lo tiene en la conciencia. Lo que él tiene en el inconsciente, y seguramente no se da cuenta, y yo como analista no me doy cuenta, ¿sí? Es qué pasa cuando él me habla del abuso. O cuando él siente que yo si le cobro 1.000 pesos estoy abusando de él, por ejemplo, ¿sí? Entonces comienza el año siguiente y le digo, bueno, pasamos de 1.000 pesos a 2.000 pesos, ¿sí? Él vive eso como un abuso en determinado momento. Esas acciones pasan de manera inconsciente en la relación. Y es ahí donde el inconsciente está operando, a nivel de una acción. Entonces, cuando yo me pongo como un oído, como una sola escucha, y no estoy hablando mal de la escucha, sino como una sola escucha, no me doy cuenta de lo que pasa en el nivel interactivo. No es la transferencia como Aguirre, ¿sí? La que yo estoy trabajando. Estoy trabajando sobre un nivel discursivo, pero no sobre el nivel del acto, no sobre el nivel de la interacción del paciente conmigo. Eso sería lo que dentro de ciertos esquemas de pensamiento podría hablarse como el nivel performativo de la transferencia. Yo puedo hablar de la transferencia como acto, pero también puedo hablar de la transferencia como un performance. Porque en últimas, el encuentro con toda persona es un rito de encuentro. Es una ceremonia de encuentro. ¿Sí? Y en el ritual y ceremonial hay unos actos. El analista tratando de sostener un encuadre en su cabeza, tratando de mantener como unos esquemas espaciotemporales, y un paciente que continuamente está haciendo con ese encuadre, con esos elementos espaciotemporales, una serie de pequeñas acciones. Y esas pequeñas acciones que hace el paciente producen unos efectos en el analista o terapeuta. Voy a poner una de las cosas que a mí me llama la atención. El paciente le pregunta a uno algo. Oiga, ¿usted cuántos años tiene? Y entonces el analista calla. Entonces yo le pregunto a mi colega, ¿vos por qué te callas? No, porque uno no tiene por qué responderle preguntas al paciente. Yo le digo, ¿cómo así que uno no tiene por qué responderle preguntas al paciente? ¿Dónde está dicho que uno no le responde preguntas al paciente? Porque si querés te muestro todos los textos de Freud, donde Freud hablaba al paciente de su vida, sin ni siquiera el paciente preguntarle. Y los textos, que ya se los he comentado a mis colegas, le hago la propaganda, My Analysis with Freud, que es de Joseph Wartis, donde muestra al Freud más parlanchín y más respondedor de cualquier tipo de inquietud de pregunta del paciente. Cuando vos no le respondes una pregunta a un paciente, estás cometiendo un acting. Tan acting como el que sí le responde. Es decir, yo no quiero caer en el juicio de valor de que esto está mal y esto está bien. No, para mí no se trata de un moralismo. Se trata de que cuando un analista no le responde una pregunta, está actuando desde una voz superyoica que te dice, no le respondas. Y entonces uno no responde porque es una norma. Y si yo no respondo porque es una norma, eso no es nada analítico. Eso es un dogmatismo moralista. Es que me leí muy bien, ¿sí? El catálogo de las 10 recomendaciones y actúo desde esa normatividad. Entonces, las interacciones o las acciones, ¿sí? En las cuales yo me encuentro con un paciente, desde el lado del analista, desde el lado del terapeuta, también responden, ¿sí? A ¿cómo lo llamaría Austin? Serían locuciones performativas, donde un super yo, voy a ponerle esa palabra, me dice que tengo que decir ciertas cosas de cierta manera. Cuando yo le respondo a un super yo, a un mandato, a un dogma interno, que yo tengo que responder de esa manera, yo no estoy analizando. Yo estoy cayendo entre un acting normativo. Entonces, aquí viene ese concepto que les decía hace un momento, como que de la escuela en el Ackman, que dicen
que la acción, el acting puede ser cometido desde el lado del paciente o desde el lado del terapeuta. ¿Sí? No es una cosa que solamente sea del paciente, es una cosa de dos. ¿Sí? Entonces, ese elemento de la actuación, puede ser algo provocado por el paciente hacia el analista, o puede ser algo provocado del analista hacia el paciente. Esa provocación nos introduciría en el concepto de la contratransferencia. ¿Sí? Cuando yo respondo de manera actuada, sin procesar y sin pensar, frente a una situación de un paciente. Cuando yo digo no porque me dijeron que es no, o respondo sí porque me dijeron que tengo que decir sí, a mí me parece que ahí hay un elemento de dogmatización, ¿sí? Un elemento de actuación en relación a una norma, y mi acción performativa, ¿sí? Mi actuar performativo, incluso conservando las reglas del encuadre, está respondiendo a un dogma institucional, ¿sí? A una cosa superyoica. ¿Sí? Y ese, en ese sentido no sería un trabajo analítico. ¿Sí? Estaría actuando es normativamente. ¿Sí? Entonces, ese nivel del acting, de la giren, del enactment, como lo quieran llamar, del acting out, ¿sí? Me parece que muchas veces en nuestros procesos terapéuticos está totalmente invisibilizado. Y está invisibilizado, ¿sí? Porque precisamente es inconsciente. ¿Sí? En ese sentido, para mí al menos, es muy importante, si yo entiendo este fenómeno como lo estoy entendiendo, que todo terapeuta, que todo analista que esté trabajando con pacientes tenga un proceso de supervisión de sus casos. No estoy hablando ni siquiera de un análisis personal. Estoy hablando de un tercero que me permita salir de una especie de folie à deux que yo creo en este fenómeno transferencial, ¿sí? De enactment o de actuación con un paciente. Porque en últimas, el interés de poder develar este tipo de actuaciones que yo tengo con los pacientes es que el acting o la actuación se vuelva un proceso simbólico y un proceso de palabra. Porque lo que se trata es de que aquello que yo actúo, es porque no lo he podido ubicar históricamente, no lo he podido hacer un recuerdo, no lo he podido hacer memoria. Cuando el acto yo lo puedo ubicar dentro de una cadena simbólica, dentro de un proceso simbólico, eso ya empieza a tener un sentido, ¿sí? Y yo empiezo a poder pensar en relación a esos actos y entender que hay una historia que no ha podido ser escrita, que no ha podido ser simbolizada. Me parece que el trabajo analítico no solamente debería ser entonces sobre una talking cure, sino que debería ser también sobre una acting cure. ¿Mm? Si lo digo, a mí dentro de mi proceso formativo me pedían que hiciera protocolos, ¿no? Entonces, la doctora Gómez me manda a que yo en mi supervisión con pacientes sí haga protocolos. Entonces yo escribo todo lo que ella dice y todo lo que yo digo, todo lo que ella dice y todo lo que yo digo, todo lo que ella dice y todo lo que yo digo. Y ese acto de hacer ese protocolo es muy interesante para el análisis del discurso. Pero ¿cómo leo yo este fenómeno de la Giren? Porque la Giren no está en la palabra, está en lo que la palabra produce como un efecto. ¿No? Porque las palabras producen eso, producen efectos. Entonces, la palabra performativa, esa de la que estoy intentando hablar, la palabra que busca el fin, el de la acción verbal, lo que está buscando siempre es producir algo en el otro. Aquí, en este momento, cuando yo estoy hablando, mi palabra debe estar produciendo algo del otro lado, del oyente. Y cuando alguien me haga una pregunta en determinado momento, haga un comentario, esa palabra de él va a producir algo en mí. Y muchas veces eso que produce no tiene que ver con el contenido exactamente. ¿Sí? Tiene que ver con otros elementos que podríamos llamarlos paraverbales. ¿Sí? Tiene que ver con las entonaciones, tiene que ver con el timbre de voz, tiene que ver con la forma en cómo es dirigida. ¿Sí? Además del contenido también. ¿Sí? Yo siempre digo que cuando una persona le dice a uno te amo, es para que uno le diga y yo también te amo. ¿Sí? ¿Sí? Cuando una persona le dice me encantas, es para que yo también le diga y tú también me encantas. Hay una búsqueda de una cierta reciprocidad. ¿Sí? El otro no dice algo, ¿sí? Para que no se produzca nada del otro lado. El otro dice para que de este lado se produzca algo. Entonces, el paciente en el diván, el paciente del otro lado de la pantalla, el paciente sentado en su silla, emite un discurso y ese discurso produce y provoca en mí determinado tipo de cosas. ¿Sí? Pero una cosa es lo que el contenido dice, que es el análisis del contenido, y otra cosa lo que el nivel pragmático, el nivel performativo está produciendo en mí. ¿Sí?
Esa transferencia como Aguirre me parece que está por fuera del lado del discurso y del contenido, ¿sí? Y la transferencia como Aguirre tiene que ver más con la interacción que yo tengo con el otro. ¿Sí? Digo las palabras de Freud en recuerdo, repetición y elaboración. El analizado no recuerda nada del olvidado o reprimido, sino que lo vive de nuevo. No lo reproduce como recuerdo, sino como aguiren, ¿sí? Traducido como acto. Lo repite sin saber, naturalmente que lo repite. ¿Sí? Y el otro elemento, ¿sí? que yo podría traer de la dinámica de la transferencia es las últimas dos frases de Freud en la dinámica de la transferencia. No se cura in absencia o in extingue. ¿Sí? O las últimas frasecitas del último párrafo, los últimos dos párrafos del amor de transferencia. Se cura con la acción del fuego y del hierro sobre la figura del analista. ¿Qué quiere decir Freud con esto? ¿Sí? Uno no puede curar a partir del relato que alguien le hace acerca de un suceso. ¿Sí? Yo puedo curar a un paciente, al menos psicoanalíticamente, no en absencia, no en su ausencia, no en esfinge, no en imagen, sino cuando eso se actualiza, se hace acto en la relación conmigo. ¿Sí? Y es como cuando dice Freud en Recuerdo, Repetición y Elaboración, si el paciente jamás me ha contado nada de que tuvo una mala relación con su papá, ¿sí? Pero cada interpretación que yo le hago me la pelea. Me dice, eso no es así. ¿Sí? Entonces, ahí el paciente repite en la acción, ¿sí? No contándome que tenía un lío con su papá, no, me lo repites en la acción conmigo. ¿Sí? Y la segunda frase, ¿sí? Que es la de amor de transferencia, se cura con la acción del fuego y del hierro sobre la figura del analista. ¿Sí? Uno se tiene que quemar en el fuego de la transferencia, dice Freud, y esto lo dice a propósito del amor de transferencia. ¿Sí? Y amor no es querer tirar o coger, como lo quieran decir, con el analista, no. El amor tiene que digo yo, un abanico muy grande de posibilidades donde no todas se restringen a querer coger con el analista. Son muchas las formas del amor que emergen en un proceso de relación con el analista, ¿sí? O con él o con la analista. Y muchas formas de ese amor no se enuncian, ¿sí? No se dicen, pero se vivencian, ¿sí? Y como dice Freud, en algunos momentos alguien dice fuego, es decir, estalla la palabra amor, ¿sí? Y dice, es que estoy enamorado de usted, o es que usted me gusta, o es que me encanta esto que me dice, y allá aparece el fuego, ¿sí? Pero es sobre esa acción, ¿sí? Que dice Freud que no hay que salir huyendo, ¿sí? Porque es un poco lo que él critica, ¿no? A la palabra fuego no es que todo el mundo salga corriendo, no, hay que quedarse ahí, a enfrentar la situación. Tampoco se trata de dar los pasos hacia adelante, ¿sí? Es encarar la situación y poder quemarse con ese fuego y sentir el hierro para poderse curar, frase que él toma de Hipócrates, ¿sí? Pero todo esto es para decir que él no habla de una relación discursiva con el paciente. Esa relación discursiva es una relación intelectualizada, racional. Así que yo digo, así es que eso es tu etapa oral o tu etapa anal o tu etapa fálica, ¿sí? Si yo hago eso es tu Edipo con, lo que estaría haciendo es un proceso de intelectualización. Lo que tendría que entender es qué es lo que le pasa en esa oralidad conmigo. ¿Devora mis palabras o no devora mis palabras? ¿Sí? ¿Sí? O tiene anorexia frente a las interpretaciones y dice, no quiero escuchar absolutamente nada. ¿Sí? O es anal, retiene muchas cosas que le digo y entonces dice, eso que usted me dijo hace 3 años y 45 días y fue esta frase y la retiene, ¿sí? Como hablando de las modalidades de la vida anal, yo me quedo pensando, bueno, ese es un tipo que retiene. Usted es una mujer que retiene o que expulsa, ¿sí? Que se ve cagando en todo lado, yo qué sé, ¿sí? Lo que me interesa es ver ese tipo de acciones, cómo se realizan en una relación terapéutica. ¿Sí? Lo otro me parece, no lo invalido, porque me parece que allá hay que llegar también. Lo otro pasa con los procesos de análisis de contenido, que es lo que uno hace en los procesos de supervisión, usualmente con los estudiantes. Supervisar contenidos. ¿Sí? Pero eso me parece que es una visión reducida de un análisis de un proceso transferencial con un paciente. Otra cosa importante, diría yo, también retomo algo de lo que dijo Alfredo la vez pasada, es que en esa noción de la transferencia como Aguirre, no hay un concepto de tiempo de pasado, presente y futuro. Lo que hay es un presente perpetuo. En la concepción de la transferencia como Aguirre,
Yo lo que estoy es presentificando todo el tiempo una situación. Cuando yo logro deshacer el hechizo de la transferencia como Aguirre, ese presente se puede volver un pasado. Ese presente se puede volver un recuerdo histórico. Y ahí cabe la frasecita, ¿sí? Que si mal no estoy es de un militar argentino del siglo XIX, que los pueblos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla. Esa frasecita cabe muy bien a propósito de este tema que estamos tratando de plantear. Los pueblos o los sujetos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla. Y yo creo que eso es lo que vivimos haciendo permanentemente, ¿no? Repitiendo historias. Ahora, gracias a la repetición de la historia, al menos en el proceso analítico, gracias a la repetición, ese proceso puede sufrir una transformación. Si no existiera la posibilidad de la repetición, esa experiencia del cliché, y vuelvo a la dinámica de la transferencia, no podía ser susceptible de una acción que la modifique. Y ahí la acción modificadora sería la del proceso analítico. Y la acción modificadora del proceso analítico estaría en que uno, como analista, pueda captar un poco esos guiones que están establecidos y no repetir la historia que los objetos anteriores han jugado en la vida de ese paciente. Entonces, ahí sería algo como de alguna manera, como de salirse del guión preestablecido del paciente y prestarle juego como a la construcción de otra realidad. Pero para yo poder hacer eso, el paciente tiene que repetir conmigo las situaciones de su vida. Como Freud dice, cuando el paciente hace la neurosis de transferencia, que eso es lo que se llama neurosis de transferencia, yo ya puedo incidir en el trabajo con el paciente. Si el paciente no hace neurosis de transferencia, no puede trabajar conmigo. Estaría trabajando sobre algo extra. El proceso de cura está cuando él puede sacar, modificar esas relaciones con los objetos de la allá afuera y proyectarlas en mí, vivirlas conmigo, y cuando las vive conmigo, yo puedo hacer una intervención. Ahí aparece el fuego y el hierro del amor de transferencia. Pero si me lo cuenta como si fuera un relato externo, y yo me ubico como un objeto externo a esa situación, me parece que no puede acontecer absolutamente nada, al menos en términos terapéuticos, acontecerá de otras maneras. Bueno, no sé si dejo ahí y abro paso a preguntas o a opiniones, o si sigo un poco. Vos me dirás, Camilo. Bueno, no, Luis Fernando, de pronto me parecería importante eh, preguntarnos o cuestionarnos entonces cómo manejar esa ambigüedad tan profunda de la transferencia como medio para el análisis, pero también como su mayor resistencia. Ya, a mí muy rápidamente en relación a eso, yo lo que creo es que hay que quitarse un poquitico el asunto de o lo uno o lo otro, ¿sí? Precisamente cuando planteas ahí la pregunta, pensaba yo que nos estamos acostumbrados a la disyuntiva. Cuando uno le dicen, bueno, o usted quiere a su papá o quiere a su mamá, o usted es liberal o usted es conservador, o usted tiene un Edipo, entonces Edipo yo lo entiendo como que amo a mi madre o amo a mi padre. Yo lo que creo es que hay que trabajar con un nivel paradojal. Yo creo que lo que un poco el planteamiento permanente del psicoanálisis es el sentido antitético de la experiencia humana, el sentido ambivalente, ¿sí?, de las relaciones que tenemos con los otros. La relación no es o de amor o de odio, es una relación de amor-odio, ¿sí? La relación no es que yo me quiero alejar o me quiero acercar, es que me quiero tanto acercar como me quiero alejar. Yo tengo algo que comento en todo lado y es cuando a mí llega una persona a consulta la primera vez y me dice, es que me quiero separar, pues casi que estoy tentado a responderle de una, vos lo que no vas a hacer es poder separarte nunca, por eso te querés separar. Si no estuvieras tan agarrado, no te quisieras separar. Estás tan agarrado a alguien que por eso es que te querés separar. Porque si te quisieras separar y no estuvieras agarrado, entonces te separarías simplemente. El problema tuyo es que deseas separarte porque estás demasiado, sí, amordazado, estás demasiado amarrado a. Entonces, lo que pensaría más bien para retomar tu palabra
es que lo que tenemos es que trabajar con la ambigüedad. ¿Sí? Precisamente con ese elemento de saber que una cosa es y no es. Y que siendo una cosa es su contrario, porque ahí es donde está la legalidad del inconsciente. Esa es la forma del inconsciente que nos muestra que una cosa es, ¿sí? Y es al mismo tiempo aquella que no es, que es su contrario. Entonces, lo que hay que trabajar es dentro de esos terrenos ambiguos y mostrar de alguna manera, y no sé si decirlo de esta forma, desde una teoría de la complejidad, que las formas que nosotros tenemos desde las relaciones con las otras personas, pues son polivalentes, son complejas, ¿sí? ¿Habrá algo más complejo que una relación humana? Yo diría no, o sea, la relación entre comillas con el perro es fácil, el perro siempre le bate uno la cola y siempre está ahí. ¿Sí? En cambio, la relación con el otro ser humano es que un día quiere estar y otro día no quiere estar. Sí, o los que están presentes acá que tienen pareja, ¿cuántas veces nos han querido separar? ¿Cuántos intentos de separación han hecho? ¿Cuántas veces no han vuelto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos han querido romper con las instituciones y vuelves a las instituciones? Sí, la vida humana está moviéndose en los terrenos de lo ambiguo. Permanentemente se mueven en esos terrenos. Entonces me parece que lo que hay que precisamente es trabajar ahí, en la ambigüedad. Entonces el paciente llega y le dice, pero ¿cómo así? Entonces usted me está diciendo que yo que amo a mi mamá la odio profundamente. Y yo, pues claro, ¿sí? Y es poderle mostrar que en esa ambigüedad, en ese elemento antitético y polivalente vivimos. Y seguramente, entre comillas, ¿no? Le diría, la ama, la odia, pero también no la ama y no la odia, ¿sí? O sea, hay una relación compleja con el otro. A mí me parece que cuando Freud habla en dinámica de la transferencia del cliché, él dice, ¿hablo del cliché o de una serie de clichés? Es decir, Freud, ¿sí? En 1912, que creo que es dinámica de la transferencia, ¿sí? Da pie a que la modalidad sea una, pero sea múltiple. Entonces yo lo que tengo que mostrarle a una persona es la multiplicidad de formas de relación que establece con el otro, no la única. No es que entonces yo a mi papá lo rechazo y me rebelo y lo ataco, ¿no? Así como lo rechazo, lo rebelo y me ataco, también estoy en una relación de amor y de admiración con él. Yo podría detestar a Uribe, pero hay un pequeño Uribe que habita dentro de mí. Yo puedo detestar a Petro, pero hay un pequeño Petro que habita dentro de mí. Yo podré detestar a Trump, pero hay un pequeño Trump que habita dentro de mí. Sí, es decir, es poder mostrar ese interjuego, ¿sí? De los funcionamientos humanos, donde en el momento en que yo digo esto es así, me salgo de una dinámica de relación. Tengo que darle pies a la ambigüedad, a la existencia de la ambigüedad. Ahí cabría una cosa de Freud en recuerdo, repetición y elaboración, tiene una frasecita que parece que es de Winnicott, porque dice, la transferencia crea una zona intermedia entre la enfermedad y la vida. O sea, Winnicott se copió esa frasecita de Freud. Ese concepto de zona transicional, ¿sí? No es de Winnicott, es de Freud. La repito, la transferencia crea una zona intermedia entre la enfermedad y la vida, ¿sí? Entonces, un poco lo interesante de la transferencia, me parece a mí, está en crear una zona intermedia, una zona transicional, donde yo mezclo elementos tanto de la realidad como de la fantasía. Y en esa mezcolanza, en esa mezcla, es que yo trabajo al paciente. Y ojalá, si yo pudiera meterme dentro de los sueños de un paciente, sería también muy interesante porque podría navegar sobre esa otra vida. Lastimosamente, del sueño, lastimosamente es un decir, yo lo que tengo es un relato. Y el relato del sueño no es exactamente el sueño. Y el sueño es una forma de vivir la vida que vivimos en la vigilia, pero de otra manera. Entonces, la vigilia que yo vivo de 6 de la mañana a 10 de la noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana, ¿sí? Mi sistema onírico hace toda una resignificación y reconversión y genera otra trama a partir de esa situación. Para seguir trabajando con los elementos paradojales, a mí hay un cuento que me encanta, ¿sí? Que es un cuento de Cortázar que se llama Continuidad en los parques. Entonces el cuento es muy interesante porque es una novela policíaca, ¿no? Entonces el asesino, sí, que tiene el cuchillo y llega a la casa y entra por la partecita de atrás y se dirige sobre el sujeto y resulta que la víctima es el señor que está leyendo la novela, ¿sí? Entonces a mí me parece que hay un elemento como paradojal interesante, es como en este momento la ficción te toca en la realidad. La fantasía construye realidades muchas veces. Las realidades provocan fantasías. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto fue así?
Muchas veces le dicen, no, es que a mí realmente, yo realmente fui abusada, y yo diría, yo no sé si realmente fue abusada o no fue abusada, pero desde que aparezca la palabra abuso tiene tanto elementos de fantasía como de realidad. ¿Mm? No sé si me explico. Tengo que jugar con el carácter ambiguo de estas situaciones. ¿Mm? Porque muchas veces yo caigo en una pornografía de lo real, ¿sí? Cuéntame quién fue el que abusó de ti y cómo fue que abusó, y entonces busco en este porno de la realidad cuál fue la situación real que causó esta situación. Y Freud lo dice en algún momento, así como muchas veces es la realidad externa la que causa cosas, porque Freud denunció este tipo de situación, muchas veces es la fantasía la que causa las situaciones. ¿Sí? Muchas veces la causa no está en la realidad externa, la causa está en la fantasía, o en el interjuego realidad-fantasía. Entonces, la construcción de muchas situaciones es ambigua. Ahora, a mí lo que me interesa no es la realidad real o la fantasía, es esa zona intermedia donde se teje y se construye esa situación de abuso. Lo digo, traigo lo de abuso porque, digamos que lo tengo muy recientemente en el día de hoy, de un par de pacientes que me dicen, mire, yo no estoy segura de si yo fui o no fui abusada, ¿sí? Yo puedo caer en la situación de preguntarle, bueno, y entonces, ¿cómo fue? Y recordemos, a mí me interesa un poco, es que el abuso está ahí, el abuso, ¿sí? ¿Sí? Como si querés, como significante. Y con eso es con lo que tengo que trabajar, con lo que me aparece ahí, en la presentificación de la relación con esa persona. ¿Sí? Ahora, ¿puedo buscar la realidad? Sí. Vuelvo y repito, para mí hay una mirada pornográfica y es la búsqueda de la realidad. Muchas veces hay un pornorrealismo. Por porno me refiero no a la pornografía del sexo. Porno me refiero al concepto de que quiero encontrar, sí, poner el close-up sobre la acción real que aconteció. ¿Sí? Entonces dirijo la cámara y la pongo lo más cerca posible. Entonces buscamos muchas veces un evento real que no existe como real, como realidad externa. Existe como algo que se fue construyendo, ¿sí? En el paso, en la constitución de la subjetividad humana. No sé si alguien tiene alguna observación o alguna pregunta para Luis Fernando. Eduardo. Bueno, buenas noches. Fernando, también en el sentido de lo contradictorio, toca superar la concepción estalinista de la dialéctica. En la concepción estalinista de la dialéctica, la lucha de contrarios se resuelve mediante la supervivencia de uno y la eliminación del otro. Pero en Hegel el planteamiento dialéctico es que la lucha de contrarios evoluciona la lucha en sí sin que desaparezca ninguno a otro nivel. Y es en ese otro nivel donde creo que sería posible situar el quehacer frente a la ambivalencia y frente a la contradicción. Yo de pronto, no sé, Eduardo, y vos me corregirás con eso, pero yo vuelvo a la frasecita de Freud de la dinámica de transferencia cuando dice el cliché es susceptible de ser modificado bajo situaciones recientes. Y digo, toda situación es susceptible de ser transformada, de ser modificada, de ser cambiada. A mí me parece que a lo que, no sé si me voy a contradecir, si yo tengo un objetivo como analista, es permitirle a un sujeto devenir, es permitirle a un sujeto transformarse. ¿Sí? Me parece que es, y no sé para dónde se vaya a transformar, ¿sí? Pero sí creo que lo que está anquilosado, ¿sí? Lo que está estereotipado, tenga la posibilidad de una modificación, una transformación. La pregunta de Alfredo hace 8 días era esa. Hay análisis que no modifican en absoluto, no se modifican en absoluto en la relación con el paciente y el paciente lleva 2 años en la misma situación. ¿Sí? Ese análisis que lleva 2 años en la misma situación, ¿qué está pasando ahí? ¿Sí? Uno tiene que hacer esa pregunta, no, es que uno repite y es la compulsión a la repetición. Me parece que ahí hay, perdón, como lo voy a decir, hay un embeleco, ¿sí? Porque me parece que la apuesta de una terapia es una apuesta de un proceso de transformación. Y transformación yo no sé para dónde vaya, pero sigue al menos que se movilicen esas modalidades estereotipadas de la vida infantil que Freud enunciaba en este concepto de cliché, y que sean permeables a la experiencia, y que, como vos decís, Dios y el demonio se transformen, ¿no? ¿Sí? Y no que sigan siendo de pronto como el mismo, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos la misma tiranía, ¿sí? De hace 50 años, y tenemos la misma rebeldía de hace 50 años. Estoy hablando en términos sociales.
y no se modifica, ¿sí? ¿Sí? O sea, el doctor Guillermo Carvajal tiraba piedra en la Nacional en los años 60. ¿Sí? Sí, bueno, él no era de la Nacional, era de la Javeriana, ¿sí? Y hoy, ¿sí? Los mismos estudiantes de Medicina Nacional siguen tirando igual la misma piedra de la misma manera. No hay un proceso de transformación, ¿sí? Repetimos las mismas formas de rebelarnos, repetimos las mismas formas, ¿sí? De imponernos sobre el otro. ¿Sí? Entonces me parece a mí y repetimos institucionalmente, ¿sí? Los mismos dogmas psicoanalíticos, ¿sí? No somos capaces de rebelarnos frente a. Y esto va para una autocrítica. Yo no entiendo yo por qué cada vez que hablo de psicoanálisis tengo que citar a Freud todo el tiempo. ¿Mm? ¿Mm? Me posee, me es, ¿Mm? Me es. ¿Mm? Soy fruto de esta performatividad que estaba enunciando o que estaba denunciando. ¿Mm? No soy yo. ¿Mm? El discurso del otro, ¿sí? Me lleva a que yo repita lo que el otro dice. ¿Mm? Y entonces me parece que el proceso analítico precisamente es darme cuenta, ¿sí? De cómo, ahorita que hablabas de Stalin, de cómo, vuelvo y repito, Dios y el demonio me poseen, cómo Stalin y Trotsky me poseen, ¿sí? Pero me poseen en una mismidad, donde no hay un proceso de transformación. Eso me parece como preocupante, digamos, que no se dé ese proceso de movilización, que no hay una dinámica psíquica en esos procesos de transformación. Olinda. Hola Fernando, buenas noches. Hola, Linda. Gracias por la exposición. Yo quería preguntar o saber tu opinión. ¿Te parece que el concepto de enactment se justifica? Digamos, ¿por qué existe? ¿Es parte de esta rebeldía que estás comentando ahora? ¿Qué pasa si se hubiera rescatado a Giren como concepto? Bueno, eso, ¿no? ¿Aporta o no? O jugar la relación con el acting out, que hay de lo de la connotación moralista, en fin, si quisiera escucharte un poco más respecto a eso. Gracias. Ahorita, yo no soy un gran conocedor del concepto de enactment, no lo ubico muy, no lo tengo muy leído, muy trabajado, pero me parece que es un intento de recuperar la significación o el valor de la noción de acto, que vuelvo y repito, fue deslegitimada en determinados momentos en la historia del psicoanálisis, ¿sí? Por un psicoanálisis palabrero. ¿Sí? O sea, los palabreros del psicoanálisis reivindicaron mucho el estatuto simbólico de la palabra, y todo lo que no fuera palabra, ¿sí? Estaba condenado. Me parece que un poco el concepto de enactment entra a relegitimizar la noción de acto como un proceso psíquico que tiene un valor dentro del proceso terapéutico, dentro del proceso analítico. ¿Sí? Es así como lo logro, lo leo de alguna manera, ¿sí? Como que además es una cosa interesante, porque me parece en el concepto de enactment, como yo lo he leído, porque recupera el concepto de campo, ¿no? No es solamente lo que el paciente le produce al terapeuta, insisto, sino lo que el terapeuta también produce, ¿sí? En el paciente, ¿sí? Y en ese entre dos, ¿sí? Está pasando algo. Se producen cosas, pues repito, tanto del uno como del otro, casi que como en términos de contratransferencias cruzadas, ¿sí? Pero ¿qué provoca el otro en uno y qué provoca uno en el otro? ¿Sí? En términos de esa interactividad, de esa interacción, de esa puesta en escena, porque además el concepto también es interesante, el enactment está muy relacionado con la puesta en escena. ¿Sí? Y hasta donde yo entiendo, el que trae ese concepto es más Lacan, cuando dice el concepto de acting out, que es el concepto de la Giren freudiano, ¿sí? Es un poner en escena algo, en términos de comunicar, ¿sí? Porque lo teatral, ¿sí? O lo performativo tiene un valor significativo y un valor comunicacional, ¿sí? El concepto que sería como el negativo, sería eso que en los lacanianos llaman el pasaje al acto, que sería como una salida de la escena. ¿Sí? Entonces me llama la atención la correspondencia de la propuesta lacaniana con el concepto inglés, ¿sí? Como de poner en escena, como que algo se escenifica, ¿sí? Que es como yo lo entiendo, ¿sí? Entonces, claro, yo estoy asistiendo a una representación teatral, y la representación teatral no es solamente palabra. En la representación teatral hay un intercambio de acción. ¿Sí? Y esto, perdóname, Olinda, y vuelvo a traer el término de performance,
me parece que es interesante correlacionarlo con la emergencia del performance y su valor dentro de la historia del arte a partir de los años 50 o 60. ¿Sí? Porque a partir de los años 50 y 60 en la historia del arte, el happening, el performance, el body art empiezan a tener un valor, ¿sí? Y un valor simbólico, ¿sí? Y un valor como en términos de construcción de elementos culturales. ¿Sí? Entonces me parece que justo también por esa época empieza el concepto de enactment a fortalecerse y a revalidarse. ¿Sí? La palabra empieza a perder un poco su valor. No quiero decir que esté mal la palabra, ¿sí? Para mí el problema de la palabra es su valor central, ¿sí? Y de ser simbólico por excelencia, ¿sí? Cuando hay otros elementos que entran en juego en las interacciones con el otro. ¿Sí? Pero me Luis parece Fernando, que es recuperar el concepto de Aguirre, el concepto de, como de valor simbólico, ¿sí? Del acto. Luis Fernando, en ese sentido, el concepto de freudiano de transferencia y más como acto, eh, ¿ha tenido alguna resonancia, alguna repercusión en estos cambios o en esta aparición eh, de, de- de los actos y de los performances en el arte y en otras manifestaciones culturales? ¿O es algo que se ha restringido solamente al campo del psicoanálisis? Entonces yo pienso que el valor del acto está hoy presente, por ejemplo, en eso que se llaman las patologías del acto. ¿Sí? ¿Sí? Como que hoy hay toda una enunciación clínica que se refiere a eso, ¿no? A las patologías del acto, que tienen que ver lo que decía hace un rato, con las adicciones, con las toxicomanías, con los trastornos de alimentación, como que hubiese una tendencia a leer, ¿sí? Unas sintomatologías que están ligadas a este tipo o a esta esfera del, como de la acción. Está también esta idea con la que yo no comparto mucho, como que hay una cosa más psicopática y perversa hoy en la cultura, ¿sí? Porque se tiende más a la acción que al pensamiento. ¿Sí? Yo digo acción y pensamiento y vuelvo de pronto a lo que vos decías o lo que decía Eduardo, acción y pensamiento han estado presentes todo el tiempo en la historia de la humanidad, ¿sí? ¿Sí? Y han realizado un interjuego acciones y pensamiento, ¿sí? Hay momentos para actuar, hay momentos para pensar, ¿sí? Hay momentos para expresar sentimientos, hay momentos para callar. Me parece a mí que no es que una época tenga más pensamiento y que en el siglo XIX se pensara más. En el siglo XIX se pensaba más románticamente de pronto. ¿Sí? Hoy se piensa de otra manera. Sí, hay cambios epocales en la forma de construir representaciones. Me parece a mí que antes de los años 60, no sé si eso fue fruto un poco del psicoanálisis en Inglaterra y en Estados Unidos, el psicoanálisis se apalabró totalmente, ¿sí? Entonces, habría que ver también por qué se apalabró, ¿sí? Sí, por qué perdió la dimensión, el valor del acting como Freud lo enunció, de la transferencia como Aguirre. Pero hoy por hoy, creo que hoy por hoy toma valor de nuevo el acto como un fenómeno comunicativo. ¿Sí? El acto no está por fuera de los procesos de simbolización. El acto es una forma de decir, ¿sí? Hasta es una forma de intervenir. La bajada de los pantalones para los extranjeros, aquí tuvimos un rector en la Universidad Nacional, que fue después alcalde de Bogotá, llamado Antanas Mocus, que un día en una discusión con unos estudiantes se bajó los pantalones y les mostró el culo, ¿sí? Y eso fue un acto simbólico en determinado momento de comunicación, ¿sí? Frente a los estudiantes de la Universidad Nacional, no lo hizo frente a nadita de nada, y después construyó en torno al acto simbólico una forma de construcción de ciudadanía. ¿Sí? Y ya me parece que la alcaldía de Mocus, en términos de lo social, hizo eso, recuperar a nivel del acto simbólico una construcción cultural. Entonces, hay palabras que no servirán de nada y hay actos que no servirán de nada. Hay palabras que tienen sentido y significación, hay actos que tienen sentido y significación. Ni el acto por el acto, ni el pensamiento por el pensamiento, ni la palabra por la palabra son válidos. Son válidos en tanto comunican, significan, develan, revelan. Me parece que ahí está como el kit del asunto, ¿no? ¿Sí? Un acto que se vuelva comunicacional, un acto que adquiera un sentido, ¿sí? Ahora, lo otro es el acto, como dirían los lacanianos, el pasaje al acto. Cuando yo en vez de debatir con el tirano, asesino al tirano, ¿sí? Cuando yo en vez
resolver la discusión con el otro en términos de un debate público, lo elimino. Ahí hay un pasaje al acto. La eliminación del otro es un pasaje al acto, donde no le doy posibilidad al otro de existir, como palabra, como acto, como sentimiento. Lo mismo como analista, si aparece un acto dentro de un proceso analítico, ¿por qué lo tengo que eliminar? Si aparece un acto dentro de un proceso analítico, tengo que darle un sentido analítico. Y analítico es poder comprender la significación que tiene ese acto dentro de un proceso. Yo alguna vez recuerdo a un maestro muy querido que me decía, si un paciente llega trabado, yo no lo atiendo. Y yo le decía, Doc, pues si un paciente llega trabado, lo que le está tratando es de decir algo, que está trabado, ¿sí? Que está trabado, ¿sí? Entonces, si usted le dice que trabado no lo recibe, pues que le está respondiendo a un acto de traba con otro acto de traba, porque no trabaja la traba para destrabarla. Está respondiendo a una acción con otra acción, que es lo que decía cuando la persona dice, es que no te respondo la pregunta, pero es que a mí me enseñaron que yo no tengo que responder preguntas. Así me enseñó mi profesor, que es que no tengo que responder una pregunta, que la sesión se acaba a los 45 minutos, entonces te tienes que ir a los 45 minutos, ¿sí? Yo recuerdo la primera paciente en la vida que me dijo, ¿y yo por qué me tengo que ir? Yo estoy muy bien acá y estoy hablando muy sabroso con usted, ¿por qué me tengo que ir del diván? Aquí me quedo y no me voy a ir, me dijo, ¿sí? Y ahí comencé yo a tener que pensar, no, pues es que tienes que ir, y me dijo, ¿por qué me tengo que ir? ¿De dónde saca que me tengo que ir? ¿Sí? Entonces, me parece interesante eso para pensar. Yo no es que diga que eso sea o no sea, esa es la capacidad de poder pensar las situaciones y las normas y darles un sentido en términos de la interacción psicoanalítica. Andrés Olinda y Eduardo. Y yo, justo con lo último que estaba diciendo sobre el acto, creo que respondió parcialmente lo que estaba pensando, pero tiene que ver con si es posible elaborar a través del acto. Digamos que con la explicación queda claro que hay actos que comunican y actos que no comunican. La pregunta sería un poco si dentro de estos actos que sí comunican, hay actos, digamos, pensando en repetición, recuerdo y reelaboración, como hay actos que repiten y hay actos que sí elaboran. Sí. Y por ejemplo, en el asunto, en la escena hipotética con el analista y lo de la traba, si es posible también responder a un acto y elaborar un acto no solo a través de la devolución de la palabra, sino responder a un acto y elaborarlo a través de otro acto. Y la segunda es si es tan importante el acto, si es tan importante, digamos, un poco lo que escapa a la palabra también en el espacio psicoanalítico y en el campo virtualmente, qué implicaciones técnicas ha tenido. Porque ahí está el ejemplo un poco de acá mis palabras están generando en ustedes también ciertas acciones. Pero igual que acá es muy difícil verlas, la situación cambiará mucho también entre ver al paciente ahí con uno en el consultorio a ver al paciente a través de una cámara. Hay muchas palabras que dicen y no dicen absolutamente nada. Hay personas que pueden echar discursos de 2 horas y no decir absolutamente nada, ¿no? Es decir, no la palabra por ser la última adquisición simbólica humana, no por eso es diciente. Hay palabras que son cacofonías, ¿sí? Ya, entonces de alguna manera... Hay que pedirla. Sí, ya hay que... Hay muchas palabras que son cacófonas, es decir, simplemente dicen y no dicen absolutamente nada, ¿no? Como que eso pasa también con los actos, que hay muchos actos que se actúan y no dicen absolutamente nada, pero hay actos que dirigidos hacia el otro, insisto, son dicientes, hay palabras que son dicientes. Yo no, lo que no quisiera es como decir que el uno es mejor que el otro. Lo que estoy dando ahorita tal vez con esta exposición es de recuperar el valor de la Giren y del acto en la historia del psicoanálisis, porque me parece que se perdió. Que si hay actos que uno podría hacer como desde el punto de vista analítico, no sé, yo me quedo pensando que Freud, por ejemplo, creo que a algunas de sus pacientes le ponía la mano acá, ¿sí? Freud le ponía la mano recordando las épocas de la hipnosis, ¿no? Como que ponerle la mano para ayudarle como a hacer algún proceso de asociación, de elaboración. Hay momentos, yo recuerdo mucho un caso de una colega en Argentina que hablaba de una paciente que estaba en un mutismo, en una depresión tan fuerte que ella fue a atenderla a la casa, la abrazó, estuvo con ella, la abrazó en la cama de la paciente, o sea, estuvo con ella, ¿sí? Como tratando de
La paciente no podía ir al espacio terapéutico, ella va al hogar de ella y se acuesta con ella y está en la cama. Un poco todos los trabajos de Frida Reichmann con psicóticos, creo que de alguna manera recuperan el valor del acto simbólico. ¿Mm? Ahora que digamos, entonces hagamos actoanálisis, no sé, no sé si hasta allá, no sé si hasta allá, porque es que insisto en algo, las palabras también producen actos, las palabras también producen actos. ¿Mm? Sí, hay la enunciación verbal, y yo insisto en mi idea del fin, de la acción verbal, ¿sí? La palabra produce en el otro un hacer. Y si yo digo, bueno, chao, ya son las 8:30, chao, ¿sí? Entonces todos nosotros nos empezamos a despedir, ¿sí? Porque una persona dice chao, ahí es donde me parece interesante lo de esta paciente que les digo, ¿cuál chao? ¿Sí? ¿Y por qué no seguir? ¿Sí? Porque hay que despedirse, porque son las 8:30. El concepto de tiempo es un artificio humano, ¿sí? Sí, y más el de las manecillas del reloj, esa vaina es un artificio, ¿sí? Es una artificialidad, ¿sí? El concepto de tiempo del inconsciente no existe, entonces podemos seguir 5 horas, 6 horas, si nos ponemos en ese estilo. Yo no, me dicen el valor del acto como interpretativo, pienso en estas cosas que digo de los Antanas, me parece, y aquí voy a contradecirme, voy a pegar así como fuerte, diría, hay otras terapias que muy válidas que trabajan con el cuerpo y con el acto, sí, muy válidas, yo no, ¿sí? Yo diría, es válido, pero entonces, entre comillas, yo diría que no hago psicoanálisis, sino que hago, no sé, psicodanza o psicoacting, o no sé. De todo, yo sí creo que de alguna manera, y Freud lo dice en Recuerdo, Repetición y Elaboración, todo esto apunta a volver palabra, eso que no se podía recordar, que era acto, es volverlo un recuerdo y traerlo al universo de la palabra. Porque tampoco es que el universo de la palabra no. ¿Sí? Vuelvo e insisto, es tan válido la palabra como el acto. Olinda. Sí, a propósito de escena y de palabra, me parece bien interesante cuando se refieren al término de interpretación, no solo como la interpretación en el sentido tradicional psicoanalítico de hacer consciente lo inconsciente, sino en el sentido de interpretación tipo escena, tipo teatro, ¿no? O incluso esto de Bolognini de interpretación, o sea, ir jugando con la búsqueda de esta integración, ¿no? Bueno, muchas gracias. Pero Linda, yo creo que la cosa va también en eso, cómo integramos, ¿no? Cómo le damos, ¿sí? Un valor a esto, y vuelvo y repito, yo creo que lo que hay que traer también son como otros modelos de comprensión del material clínico de los pacientes, otros modelos, ¿sí? Para poder pensar, ¿sí? Para mí, porque a mí en última lo que me interesa es poder pensar con un paciente algo, ¿sí? Poderlo pensar, vía palabra o vía acción. Eduardo. ¿Sí? A propósito de la pregunta de Camilo, el sábado pasado hicimos un taller con Fethi Ben Slama, un experto en el Islam y en la yihad, que ha escrito un libro que se llama El salto épico o la inclinación a la yihad, tratando de descubrir, reconociendo la oscuridad que hay con respecto al concepto de acto en el psicoanálisis, tratar de descubrir los resortes psicológicos que llevan a un individuo a vincularse a un universo de hostilidad y de muerte. Y fue muy interesante encontrar que también de parte de algún sector de los lacanianos, sobre todo el que lidera Jana Lutz, se está planteando esa idea de comparar el acto analítico con el salto épico, es decir, el salto épico se refiere a esta práctica del parkour, del salto donde se pone el cuerpo desafiando el vacío y este tipo de cosas. Y me pareció muy interesante, pues para responder en qué otros ámbitos se está trabajando el concepto de acto. Eduardo, una cosa a propósito de eso, hay Pascal Quiñar tiene un librito que a mí me encanta que se llama Butes, que es la historia de uno de los argonautas que decidió, en vez de huirle al canto de las sirenas, en vez de huirle, ¿sí? lanzarse, saltar, ¿sí? Para tratar de encontrarse con las sirenas. En ese texto de Butes, Pascal Quiñar dice que la primera aparición de la palabra análisis
¿sí? En la historia de Occidente es en el canto 12 de la Odisea. Y analizar es quitarse las ataduras. Es cuando Ulises sobrevive al canto de las sirenas, llega a buen término y se quita las ataduras. Él dice, la palabra análisis es eso, es quitarse las ataduras en su significación griega, pero ahí lo dice también, compara el personaje de Ulises que se defiende frente al canto de las sirenas y lo compara con Butes, que es el que no se defiende frente al canto de las sirenas, sino que se lanza hacia el canto de las sirenas, ¿sí? Y a mí me parece que ahí hay una polaridad. Yo no digo que haya que amarrarse, ¿sí? Que será lo contrario de analizarse, amarrarse, o que haya que desatarse, ¿sí? Pero me parece que volviendo a la idea de la ambigüedad, de lo antitético, ¿sí? Me parece que es en ese interjuego donde nos movemos, y que es un poco lo de Freud del amor de transferencia. Yo no le huyo al amor de transferencia, tampoco es que salte sobre la paciente o el paciente en el diván para consumar el amor de transferencia. Es en esa tensión. Creo que lo que sería interesante es como recuperar esa tensión. Es como si yo parara la película de estilo Thelma Luis, es como si yo parara la película en el momento en que el carro, ¿sí? Decide acelerar y lanzarse al abismo, pero en vez de ver que el carro se cae al abismo, paro la película, ¿sí? Como hizo Ridley Scott en el momento del lanzamiento. ¿Sí? Es ahí en esa tensión, donde creo que nos jugamos el proceso analítico. ¿Sí? Por eso insisto, para mí no es ni acto ni palabra, ni bien o mal, es esa tensión de pronto del salto, ¿sí? Ese momentico del salto, creo que ahí se juegan muchas cosas. ¿Sí? Y a propósito de eso, de pronto pongo ahorita un video al final que le había mandado a John y explico por qué lo pongo a propósito de esa tensión. Alfredo. Escuchándote hace un ratico hablar de la necesidad de citar a Freud permanentemente, pensé que Freud sigue siendo el más moderno de los analistas. Vale. Alfredo, pero con una idea de desarrollar o No, no, así, digo, sí, dejado sí, así. Ok. así, como una ocurrencia, bien leído porque lo que ha sucedido contemporáneamente es dedicarse a ver qué fue lo que Freud dijo. Y los franceses, por ejemplo, la vanguardia francesa no ha hecho otra cosa que leer bien a Freud, de lo cual han extraído avances y desarrollos muy notables. Una cosa, cuando dices que Freud es el más moderno, pues yo vuelvo a un hecho histórico y es que Freud es hijo de Viena, ¿no? Que es la cuna de la modernidad. ¿Sí? Y en esa cuna de la modernidad, no solamente Freud, ¿no? Sí, Sí. Viena es la responsable de muchas cosas que están aconteciendo en el mundo contemporáneo hoy en día, no solamente a nivel psicoanalítico, ¿no? Creo que la música le debe mucho ¿sí? A los vieneses de la época, ¿no? Stockhausen, si mal no estoy, es vienés también. ¿Sí? Y que el arte, de alguna manera, el arte pictórico le debe mucho también a los modernos de la época de Freud, ¿sí? Pensando en Cococha o en Klee, ¿sí? Como, o la filosofía por el lado de Wittgenstein, o la lingüística por el lado del círculo de Praga, ¿sí? Me parece que la modernidad, muchas de sus problemáticas se las planteó ahí, en la Viena de principios de siglo. ¿Sí? Entonces me parece, en ese sentido también, que Freud es fruto de una época que se hace preguntas, ¿sí? Que tienen que ver con la construcción de la modernidad. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si vos decís, las preguntas de Freud son modernas, pues sí, porque ahí está la esencia de la modernidad. Si un lugar tuvo la modernidad como importante, históricamente hablando, es Viena de principios del siglo XX, ¿no? Y sería interesante también pensarlo como ahistóricamente, ¿no? Como que las preguntas no son anacrónicas, las preguntas son vigentes como para todos los momentos históricos. Así haya cambios epocales, porque así como son vigentes, también me parece que hay cambios epocales, ¿no? ¿Sí? Yo a Freud sí le discutiría mucho su visión de lo femenino, por ejemplo, ¿sí? Hay muchas cosas de la visión de lo femenino de Freud que me parece que corresponden a la visión de un hombre, ¿sí? Sí, de un hombre, ¿sí? Que intentó hacer una lectura de lo femenino y
Habrá cosas muy válidas, ¿no? Pero habrá otras cosas que también uno tiene que desmitificar un poco también a ese hombre que se hace las preguntas válidas. También hay que cuestionar esas preguntas válidas de la modernidad y ver qué tanto siguen siendo válidas para el contexto actual, ¿no? Mariana. No, me quedé pensando en el libro de Butes, a ver si lo transferencial también podría ser en otro personaje que él nombra en el libro, es Orfeo, que crea un contracanto. Entonces, entre el canto de las sirenas y el canto orfeico se crea como una especie de entre. Ese entre podría ser como la transferencia, como que no es ni del uno ni del otro, sino en sí mismo algo que se junta entre el analista, el analizante, y va modificándose y se va transformando y se va actuando, algo así, más Sí, desde sí, la filosofía ese entre. sí, yo te diría que sí, a mí la figura de Orfeo también me gusta. El asunto es que cuando se crea ese contrapunteo musical entre la palabra del paciente y la palabra del terapeuta, entre el canto de las sirenas y el canto de Orfeo, en algunos momentos habrá sintonía, en otros momentos habrá ruido, ¿no? Digo yo, no siempre tiene que ser sintonía, como que en todas las figuras. Mira que cuando Butes se lanza, ¿sí? Afrodita lo salva, ¿no? Butes nunca llegó. Butes nunca llegó a donde las sirenas, lanzándose hacia las sirenas, también sobrevivió. ¿Sí? Las vicisitudes, yo creo que podemos jugar con muchas figuras para tratar de pensar el fenómeno. ¿Sí? El asunto sería no tratar de reducir todo como una sola experiencia, ¿no? Como que hay, a mí me parece interesante de esto que estás planteando, es pensar modelos, pensar modelos. ¿Sí? Me parece que ahí está como la riqueza de pronto estos ejercicios de poder pensar diversas formas de comprender cómo se da el fenómeno transferencial. De pronto y para terminar, le voy a pedir un favor a John, quiero traerlo a colación por algo antes de presentar el video, que es muy cortico, es de 3 minutos. Hace algunos años Marina Abramovic en el MoMA le hicieron una retrospectiva. Era la primera vez que el MoMA de Nueva York le hace una retrospectiva a un artista del performance. La primera vez, ¿sí? Que se le hizo eso. Y ahorita en Colombia también se le está haciendo un homenaje en el Banco de la República a un grupo colombiano que se llama Mapa Teatro, que ha trabajado entre el performance y la puesta en escena. Pero me parece interesante el homenaje que le hizo el MoMA a Marina Abramovic, porque Marina decide hacer un performance llamado La artista está presente. Y lo que hizo Marina Abramovic fue que hizo un cuadrilátero, ¿sí? Con unas cintas, hizo un cuadrado, puso una silla y puso otra silla al frente. O sea, 2 sillas mirándose así de frente, ahorita lo vamos a ver. Durante 3 meses. Llegaba y se plantaba en una silla a las 10 de la mañana, ¿sí? Y se retiraba a las 5 de la tarde. Estaba 7 horas seguidas aproximadamente sentada. ¿Sí? Marina, cual analista clásico, no hacía absolutamente nada. Se sentaba. No hablaba, ¿sí? Se parecía a los analistas de los años 50 o 60. No hablaba, se vestía siempre de la misma manera, no decía absolutamente nada. Ya simplemente se sentaba. Y en el MoMA uno veía que había filas y filas de gente, ¿sí? Que les daban un minuto para que se sentaran ahí y estuvieran con Marina. Entonces la gente hacía payasadas, se reía, lloraba, salía conmocionada, veía a la Virgen de yo no sé dónde, en fin, bueno, Gustavo y decía, aquí no pasa nada. Esto fue durante 3 meses, ¿sí? ¿Sí? En uno de los momentos, que es lo que quiero traer como para la transferencia, en un momento dado, Ulay, que es su expareja, con la cual ella trabajó performance durante muchos años, le aparece de sorpresa. Esa aparición de sorpresa yo siempre he tenido mis sospechas de si fue tan sorpresa o no, pero voy a asumir que fue una sorpresa, ¿sí? Marina no se lo esperaba, no lo veía hacía 20 años, se habían separado haciendo un ritual en la muralla, en la Gran Muralla China, ¿sí? Se situaron 300 kilómetros el uno del otro, ¿sí? Caminaron, ¿sí? En un punto se encontraron, se entregaron algo y siguieron sus vidas, ¿sí? Y no se volvieron a ver. Hacía 20 años no se dejaron de ver. Y en un momento dado, ¿sí? Pasa esta situación, John, y la podemos pasar. Es un video que circuló hace muchos años, pero muchísimo en redes. Entonces, para muchos de ustedes será como un recuerdo de algo.
Pero ahí lo ven, ella está sentada siempre de esa manera, ese es el traje que siempre usó. Entre paciente y paciente, cerraba los ojos, ¿no? Ya cerraba, ahorita le toca a otro, ya cerraba los ojos. Y este Zulay no lo veía hacía 20 años, no lo veía hacía 20 años. Ella todavía está con los ojos cerrados, no sabe quién tiene al frente. La idea es que no se podían tocar, nadie podía tocar a Marina. Cuando el analista cierre los ojos al minuto, nosotros a los 45 minutos para que aparezca otra persona, ¿no? Bueno, listo. Esto lo traigo simplemente a colación, ¿sí? Y mostrando también las reacciones un poco emocionales de Marina. Está demostrando que uno como terapeuta, como analista, ¿sí? El otro, ¿sí? Le produce una serie de efectos, ¿no? Que tienen que ver con la contratransferencia, ¿sí? Y hay cosas que saltan de manera un poco inesperada, un poco sorprendente. A mí me parece que hay algo en lo transferencial que tiene ese carácter. Hay algo en nuestra relación con los pacientes que en determinado momento surge o se produce algo. ¿Sí? Y aquí quisiera trabajar otro concepto, que es el concepto de aion o kairos, no de cronos. ¿Sí? Que la transferencia tiene que ver con un momento, con un instante, con algo que se produce en la relación con un paciente. Y es una cuestión de un instante. Algo pasa. ¿Sí? O emerge un recuerdo o acontece algo, pero es un poco como el cuento de la ballena de Moby Dick, como que salta en determinado momento. ¡Pah! ¿Sí? Que es un poco esta Marina abriendo los ojos y viendo un recuerdo de hace 20 años, ¿sí? Que se hace carne. Algo de eso me parece que tiene que ver con lo transferencial. Y con lo contratransferencial, que será el tema del próximo, ¿sí? De la próxima charla. ¿Sí? Bueno, Luis Fernando, muchísimas gracias. Creo que para todos ha sido una experiencia muy importante escucharte y bueno, el remate estuvo sensacional. Nos queda solamente invitarlos para dentro de 8 días, para ya nuestra culminación de esta tercera cátedra de aperturas acerca y de la transferencia que la próxima semana vamos a trabajar el tema de los desarrollos de la transferencia con el doctor Ricardo Yamín y el doctor Alberto Ferguson, nuestros compañeros de aperturas en psicoanálisis, quienes pues van a tener su presentación dentro de 8 días y esperamos que todos ustedes, así como hoy, nos acompañen para
culminar pues este ciclo de conferencias que creo que ha sido muy enriquecedor. Muchísimas gracias.